Hoy tendríamos que empezar con algunos conceptos de matemática. No me voy a meter con el campo aditivo y el campo multiplicativo porque tengo que explicar la teoría de los campos conceptuales de Bernoulli, que es el autor de esos textos. Pero sí podemos hablar de las nociones relacionadas con la noción de número, que esta está en el texto de Zurdi. Todas las nociones de conservación y las relacionadas con la capacidad de contar o de tener acceso a la cantidad, y lo que tiene que ver con el sistema numérico, que es una investigación de Lerner y Sadowski, que investigan acerca de cuáles son las hipótesis que los chicos tienen respecto de los números. Si pensamos en la lógica conductista, ¿no? La lógica conductista supone que hay simplemente una situación de asociación entre el número y las cantidades, o entre la grafía del número y la cantidad, ¿no? O entre el nombre del número dicho oralmente y ese número y la cantidad. Es decir, se van haciendo asociaciones, grafía del número, nombre del número, cantidad. Yo después les voy a traer un libro de ejercicios que era de jardín de infantes para que vean la lógica conductista, aunque la deben conocer seguramente porque la habrán visto o la habrán vivido en la escuela. Entonces, esta relación sería simplemente de asociación. Habría que ejercitar habilidades en los chicos para ir instalando la habilidad justamente de relación, ¿no? Entre el número y la cantidad. Y después estas pequeñas asociaciones se van combinando, se van componiendo como si fueran, ¿no?, ladrillitos en una pared. Para hacer una construcción con ladrillitos, se van juntando de acuerdo a la situación. Entonces, si en una situación implica varios números, lo que hace uno es activar las asociaciones respecto a los números que va reconociendo. Si ahí hay una suma, bueno, uno activa la acción adecuada para las situaciones de sumar los números, y así, es decir, de manera sucesiva o acumulativa iría asociando las cantidades, los números, las operaciones, y esto sería simplemente asociativo. Entonces, desde la lógica conductista uno iría de la pequeña asociación, la más simple, ¿no?, los números y las cantidades, los números pequeños hacia los más grandes, porque los más grandes son más complicados, y de las situaciones más simples a las más complejas. Las más complejas serían complejas porque es la composición de varias conductas simples, entonces hay que enseñarlas después. Pero ya la Gestalt había advertido que en realidad nosotros, cuando percibimos una situación o un problema, percibimos el conjunto. Es decir, para nosotros un problema está compuesto por todos los elementos y cómo están dispuestos estos elementos. ¿Se acuerdan que yo les había pedido a las alumnas que tenían ciencias naturales que les pidieran que hicieran combinaciones de sustancias, algunas de color y otras transparentes? En realidad, a nivel químico, probablemente sea lo mismo. O sea, sea lo mismo juntar agua roja con azul que juntar, no sé, agua y vinagre, por ejemplo, que son transparentes los dos. Pero en realidad, desde la situación de cómo es percibido, para el sujeto son situaciones diferentes. Entonces, cuando uno le pide, bueno, a ver, hace un dibujo de cómo pensás vos que se mezclan estos dos líquidos, y que el chico le haga el dibujo, y va a hacer un dibujo diferente en los líquidos de color que en los líquidos transparentes, porque lo concibe de manera distinta. Entonces, Piaget y todos los que fueron haciendo investigaciones sobre las nociones que las personas tenemos respecto de los determinados conocimientos desde la mirada de Piaget van a cotejar esto también. Es decir, que nosotros en realidad percibimos conjuntos de situaciones, es decir, una situación
que está compuesta por toda una serie de elementos que están organizados de una forma. Esa forma en cómo están organizados es cómo se presenta el problema, cómo se presenta la situación. Entonces, si nosotros percibimos primero la totalidad y después de la totalidad podemos detectar cuáles son los elementos que componen esa totalidad, es decir, cuando yo miro, no sé, un armario, no veo los elementos que lo componen. Yo digo, ¿qué ves ahí? Y uno dice, el armario de la escuela, del salón. Uno no dice una puerta o dos puertas, dos manijas, una pared lateral, una pared de fondo. Uno dice un armario. Entonces, es lo que uno, para lo que para uno tiene un significado. Entonces, las nociones de los números siempre no son nociones que van de lo más simple a lo más complejo, sino que se van logrando de acuerdo a las experiencias vividas. Bueno, con respecto a la noción de número, esto es algo que sí estudia Piaget, las nociones que intervienen son la noción de conservación, que tiene que ver con la capacidad de deducir lógicamente que si un conjunto de elementos no se le agrega ni se le quita nada, sigue siendo lo mismo, no importa que estos elementos estén apilados en una bolsa, arriba de algo, en fila o como sea. Es decir, un chico más chiquito, un preoperatorio, ve que hay una fila larga de 5 fichas y una fila corta de 5 fichas y va a decir que tiene más la fila larga. El operatorio concreto ya tiene la conservación y además tiene la reversibilidad. Es decir, si yo le pongo dos filas iguales de 5 fichas y separo una, él sabe que si las vuelve a juntar va a estar igual que antes. Entonces, la conservación, la reversibilidad, la relación entre un conjunto y el otro, la correspondencia sería, ¿no? Son nociones que están relacionadas con la noción de número. La posibilidad de contar implica que un chico sabe que tiene que contar una y solo una vez cada objeto. Esto, aunque no nos demos cuenta, implica la correlación. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es, al tocar solo una vez cada objeto, estoy haciendo una correlación entre mi dedo y el objeto. Entonces, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces voy contando. Lo que puede ser es que el chico tratar de memorizar el nombre de los números. Pero si él dice 1, 5, 6, 28, el último va a decir, hay 28. Porque ya no tiene la noción de conservación y tiene la noción de correlación. Entonces sabe que hasta ahí hay ese número. Y además tiene la noción de seriación. La seriación implica que primero va el más chico, después va el que sigue, después va el que sigue. Si vamos en un orden creciente, primero va el más chico, después va el que es un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, o el que tiene 1, el que tiene 2, el que tiene 3, el que tiene 4. O si es decreciente, sería la inversa de esto. Esa sería una relación de correlación donde hay una relación lógica, que es una relación que se repite, es decir, siempre hay uno más, siempre hay uno más, siempre hay uno más. Esa sería la constante de la relación entre el número y el siguiente, a menos que vayamos de a 5 o de a 10, ¿no? Que vayamos saltando. Entonces, todas estas nociones, cuando están bien instaladas, que el sujeto ya las tiene arraigadas, es capaz de contar, sabe que tiene que asegurarse de no tener sobreconteos, de no saltearse ninguno, de señalar una sola vez cada uno. Cuando los chicos hacen esto, los chicos a veces crean algún sistema para asegurarse justamente de eso. Cuando él se preocupa mucho por ordenarlos, para contarlos bien, quiere decir que ya tiene la noción de número. Lo que pasa es que la noción de número tiene que ver con la numeración mental y verbal, es decir, lo que Leonard Sadowski denomina la numeración hablada. La numeración hablada es un conocimiento que es previo a la numeración escrita y a veces va siendo simultáneo en ciertos números y va a tener una incidencia en la forma en que
hipotetiza acerca de cómo se construyen los números escritos. Eso ya es otra investigación, no es de Piaget, si bien usa la teoría de Piaget, o sea, también piensa que la mente opera tal como pensó Piaget. Entonces, Lerner y Sadowski lo que hacen es irles presentando distintos tipos de números, distintas cantidades, y le van haciendo preguntas para saber qué nociones tienen o qué hipótesis utilizan para saber cómo son los números. Entonces ellos descubren que los chicos rápidamente pueden hacer una discriminación entre el valor posicional, es decir, ellos saben que hay una jerarquía en los números, entonces para distinguir entre 12 y 21, que son, o sea, los dos están compuestos por el 1 y el 2, dicen que como el primero es el que manda, a ver, los chicos pueden decir otras cosas, ¿no? Pero lo que están indicando es que el primero es el más importante. Como el primero es el que manda, el que tiene el 2 primero es más grande que el que tiene el 1. Entonces uno le dice, bueno, ¿cuál tiene más? Este. ¿Y por qué? Y porque este que está acá, ¿no? Señalando el primero, es el 2. Y este que está acá, adelante, tiene el 1. Entonces este es más grande. Esto aunque no sepan los números. Una vez que saben los números, ya por conocimiento y por hábito, inmediatamente dicen el 21 es más grande que el 12. Pero cuando todavía no lo saben, por eso es interesante hacer el interrogatorio a chicos que conocen los números y a los que no, tienen esta hipótesis. Ellos saben que el primer número es más importante. Si yo tengo 112 y 121, entonces los dos primeros son iguales, entonces pasa al segundo. Si saben que hay un valor jerárquico que va del primero a los siguientes. A ver, todas estas hipótesis responden a el sistema numérico de base 10 que utilizamos nosotros. Si fueran otro tipo de números, los números chinos o los números, no sé, romanos, seguramente las hipótesis y los conflictos cognitivos serían otros, ¿no? Que nosotros no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los que estudian Lerner y Sadowski. Después, otra hipótesis que los chicos tienen es que la cantidad de cifras también indica si un número es más grande que otro. Si yo les doy, les pongo el número 99 y el número 111 o 110, va a decir que el número que tiene 3 cifras, ¿no? Que uno tenga números chiquitos, que es el 1, y el otro tiene 2 9, que es un número grande, va a decir que el de 112 tiene más que el 99 porque el otro tiene 3 cifras y este tiene 2. Entonces la cantidad de cifras y el orden de las cifras son elementos que los chicos utilizan para discriminar qué número es más grande que otro. Después hay ciertos números especiales o distinguidos, ¿no? Que los chicos conocen antes de conocer los intermedios, que son lo que ellos llaman nudos. Son números enteros que por ahí, porque ven billetes o ven precios, ¿no? El 10, el 1000, son números que ellos ya reconocen y saben una aproximación de cuánto vale ese número. El tema es que con la numeración hablada tienen un conflicto, porque uno escribe de una manera y las dice de otra. Por ejemplo, uno dice 16 y entonces el chico va a poner el 10 y el 6, así que le va a quedar 106. Entonces tiene que coordinar la hipótesis de la cantidad de cifras con la hipótesis de los números, los nudos y la numeración hablada. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es más grande? ¿El 10? A ver, ¿el 16 o el 100? Y el 100. Entonces le decís, escribilo. Entonces escribe el 100 y escribe el 16 como 106. Claro, el 106 le quedó más grande que el 100. Entonces ahí hay una contradicción, pero él sabe que el 100 es más grande. Entonces ahí genera un conflicto cognitivo y tiene que hacer una acomodación. Entonces la numeración hablada tiene que ser coordinada con la información que conoce de los nudos y la información que conoce
de el orden de los números, la cantidad de cifras, todas estas hipótesis que los chicos van construyendo y van teniendo acerca de la numeración, les ayudan a producir estas construcciones, ¿no? Por eso que en el diseño curricular y en las formas de abordaje didáctico que hay acerca de los números, se suele utilizar, porque es más cercano a los chicos, la idea de los dieces, los cienes y los miles. Esto se utiliza como una transposición didáctica que ayuda a los chicos a ir terminando de construir la noción de número, es decir, los dieces. Toda la familia de los dieces van de a 2. Entonces, o sea, 2 cifras. Pero a la vez uno dice, bueno, ¿cuántos dieces tiene el 30? Y tiene 3 dieces. ¿Por qué? Porque el que va adelante es 3. O sea que hay 3 de los de 10. Entonces, saben que son 2 cifras, porque los dieces van de a 2. Pero, ¿cuántos dieces tiene un número? Y bueno, depende de la cantidad, la cifra primera que nosotros diríamos decena. Es decir, desde la noción dieces a la noción decena es simplemente un cambio de palabra. Los cienes saben que van de a 3. Entonces, no van a, si yo le digo que escriba 124, va a escribir 100, después el 20 y después el 4. Entonces, bueno, ya acá en el aire, como no lo escribo, no puedo decir qué número queda, pero es un número muy largo. Entonces, se va a dar cuenta que como los cienes van de a 3, no puede tener tantos números. Entonces va a ir haciendo los ajustes para hacer que responda a la idea de 3 cifras. Quizás invierta el orden o algo, bueno, sobre esto tengamos que seguir trabajando con ese chico en particular. Pero se utiliza este vocabulario provisorio, ¿no?, de los dieces, los cienes y los miles, hasta que los chicos construyen una noción más sólida y más flexible del sistema numérico. Una vez que los chicos entienden el sistema numérico, de cómo se componen, que después del 1 con el 9 pasan al 2, y después es el 2 con el 1 hasta el 9, y después pasan al 3, el 3 con el 1 al 9, y así sucesivamente, que ya construyen ese sistema, que ya no tienen que apelar a estas hipótesis donde hay información así más salpicada acerca de la numeración, que es simplemente una cuestión de composición. Eso por la forma que nosotros tenemos de construir los números, ¿no es cierto? Hacer un sistema de base 10, bueno, se combinan de esta forma. Pero después, bueno, quedará saber cómo se llama el 3 con el 0, el 3 con el 1. Bueno, eso es una información que es de carácter memorística y que se adquiere de manera repetitiva. Pero el sistema, la forma en que se componen los números, una vez que el chico la entendió, sabe que llega al 10, que una vez que llega al 9 con el 9, bueno, tiene que pasar a los números de 3 cifras. Y así es simplemente ir agregando información que ya se conoce. Esto, por supuesto, es un proceso que se va mejorando a través de los sucesivos conflictos cognitivos que se resuelven y donde el docente en general incide generando esos conflictos, porque no siempre se aparecen las situaciones ideales de conflicto cognitivo para generar el pasaje de una noción a otra o el descarte de una hipótesis equivocada. Es decir, a nosotros nos sirve saber que los chicos manejan ese tipo de hipótesis para poder argumentar acerca de por qué utilizamos como estrategia didáctica las palabras dieces, cienes y miles, porque esto a veces genera mucha resistencia aparte de los padres. ¿Cómo la maestra le dice eso? O de padres matemáticos, ¿no?, que dicen esto es un horror, la maestra cómo hace esto. Bueno, esto tiene un argumento que tiene que ver con la capacidad de construcción del conocimiento que tienen los chicos. Y por supuesto que se apela o se apunta a que esto se va a ir superando progresivamente hasta que llegue el momento en que el chico diga decenas y no diga dieces, o diga centenas y no diga cienes. Bueno, esto es con respecto, bueno, se habrán dado cuenta que en
la composición de los números también hay operaciones de suma, ¿no es cierto? O de multiplicación si vamos saltando, ¿no es cierto? De 10 en 10 en realidad estamos multiplicando. Pero bueno, con respecto a al sistema aditivo, al campo aditivo y el campo multiplicativo, vamos a hablar la próxima clase porque es más difícil. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan respecto de la noción de número y el sistema numérico lo vemos el martes que viene.